Amigos y amigas, bienvenidos a un programa más de Napoleón Vilaboa, analista político por YouTube. Hoy quiero repetir lo que siempre digo en todos los programas. Quiero que si les gusta nuestro programa, que más que un programa es una trinchera de combate nacionalista, conservadora y cristiana contra el globalismo y el nuevo orden mundial. Si les gusta nuestro programa, por favor, denos un like y suscríbanse a él, porque nos hace falta el apoyo de ustedes para seguir en nuestro combate en favor de que haya de verdad un mundo cristiano y que haya de verdad un mundo en que se mantengan los estados nacionales, por lo cual nosotros nos enfrentamos al globalismo que trata de implantar la dictadura planetaria de los satanistas que integran la familia Rothschild. Julia Yales, Real Estate Associated, con las mejores ofertas del mercado. Quiero exhortarles a ustedes a orar por la recuperación de nuestro compatriota, de nuestro hermano en Cristo, Pedro Roteta. Pedro Roteta y su esposa Clara fueron de los primeros cubanos que cuando a todo el mundo aquí apoyaba a los Bush, ellos empezaron a apoyar la aspiración presidencial de Donald Trump. Desde la época en que Marta Flores era la reina de la radio, nosotros hemos tenido contacto con Pedro Roteta. Marta fue quien nos lo presentó. Tenía magnífica opinión sobre él y sobre su esposa Clara. Nosotros, en nuestra organización de la Liga Antiglobalista, oramos diariamente por la recuperación física de nuestro compatriota, de nuestro amigo, de nuestro hermano en Cristo, Pedro Roteta. Y los exhortamos a ustedes a que hagan lo mismo. También quiero enviar un saludo al compatriota y también hermano de ideales, Oscar Gala. Y un saludo también al poeta, el cual no conozco personalmente, pero sí admiro mucho sus versos, sus poesías, y que lo conozco a través del programa radial que todos los domingos en la Radio Mambí tiene nuestro compatriota, amigo y compañero de estudio, Pedro Román. Julia Yales, Real Estate Associated, con las mejores ofertas del mercado. Antiglobalista contra el nuevo orden mundial. En nuestras reuniones hacemos muchos comentarios. Hace pocos días, en una reunión, recordamos que hace 50 años el presidente y general argentino Juan Domingo Perón regresó de sus 18 años de exilio a la Argentina. En el aeropuerto de Ezeiza, en las afueras de Buenos Aires, se reunieron más de 2 millones de seguidores del presidente Perón esperando el regreso de su líder. El peronismo, en su lucha contra la dictadura militar, se había dividido en dos grandes grupos. Estaba la gente que de verdad eran los seguidores
del presidente Perón, que eran gente de derecha, porque, señores, Perón era un hombre de derechas. Pero también, aprovechando la gran popularidad de Perón y su lucha en contra la dictadura militar, se habían infiltrado muchos comunistas que formaban el ala izquierda del peronismo, encabezado por lo que se llamaba los montoneros. Pero hubo un choque allí entre los 2 millones de gente más o menos que esperaban al presidente Perón que regresara a la Argentina, entre la derecha peronista, que vuelvo a señalar que era la gente de verdad y confianza de Perón, y los izquierdistas que se habían unido, que se habían infiltrado en el movimiento peronista. Esta gente de izquierda trataron de asaltar la tribuna que ocupaba la gente de derecha que esperaba a Perón. Y se produjo un choque. Y la gente de derecha de Perón simplemente dispararon contra los izquierdistas montoneros. Como consecuencia del tiroteo, 13 montoneros murieron a balazos y algunos cientos de más resultaron heridos. Perón aterrizó el avión en el que él venía desde España en otro aeropuerto en Argentina. Ahí hubo un rompimiento después en el primer acto público porque Perón criticó a estos montoneros porque con sus acciones simplemente estaban empujando a los militares a que dieran otro golpe de Estado, otro golpe militar en contra del liderazgo y de la presidencia de Juan Domingo Perón. Hago esta aclaración porque mucha gente está confundida respecto a la ideología primaria que tuvo el peronismo. Perón y su esposa Eva eran gente de derecha, eran anticomunistas. Y lo demostró Perón porque él, cuando es derrocado por los militares en 1955, se refugia en el Paraguay del presidente Stroessner, que era un hombre de derecha. Después de eso, se traslada a Panamá, después a Venezuela, donde el jefe de Venezuela en aquel momento, el presidente, el primer mandatario, era Marcos Pérez Jiménez, que era también un hombre de derecha. Después va a Santo Domingo, la República Dominicana, donde es recibido muy bienvenidamente por Rafael Leónidas Trujillo, que también era un hombre de derecha, y acaba su largo exilio de 18 años en la España de Francisco Franco, que era un hombre también de derecha. Quiere decir, Juan Domingo Perón era un hombre de derecha. Y si hay gente todavía de izquierda dentro del llamado peronismo en la Argentina, son simplemente oportunistas de izquierda, oportunistas comunistas, que se han infiltrado para tratar de llevar el peronismo hacia la parte zurda de la política. Pero recuérdense una cosa, de que Perón era un hombre de derecha, no un hombre de izquierda. Julia Llanes, Real Estate Associated, con las mejores ofertas del mercado. Al expresidente Bill Clinton.
Bill Clinton es uno de los peores mandatarios que ha pasado por la Casa Blanca. Sorprende a veces de que los conservadores de Estados Unidos no ataquen más a este personaje. Recuérdese una cosa, que no es solamente por las inmoralidades de este señor, aquel problema que tuvo con la señorita Lewinsky, pero hay cosas más terribles en el historial de este señor como presidente de Estados Unidos, el país más rico y poderoso del planeta. Y me refiero al caso de Waco. Porque en el caso de Waco fue de que las fuerzas represivas del gobierno americano, cumpliendo órdenes del entonces presidente Bill Clinton, atacaron a una iglesia cristiana. Clinton tiene la culpabilidad de la muerte de 87 miembros de una iglesia adventista del séptimo día. Pero lo peor de esta acción ordenada por el presidente Clinton y cumplimentada por su secretaria de Justicia, Janet Reno, fue de que en esa acción murieron 27 niños. Señores, esto fue una acción criminal e infanticida. Y lo que sorprende es que los conservadores norteamericanos no hayan explotado más propagandísticamente este crimen de Bill Clinton contra una iglesia cristiana en que perecieron 87 ciudadanos americanos pertenecientes a la iglesia adventista del séptimo día. Pero lo que es peor son los 27 niños que murieron a consecuencia del ataque ordenado por Bill Clinton. Julia Llanes, Real Estate Associated, con las mejores ofertas del mercado. El presidente Clinton, en contra de los cristianos de la iglesia adventista del séptimo día, fue una acción contra todas las iglesias cristianas de Estados Unidos. Recuérdese de que el gobierno de Clinton era un gobierno anticristiano. Hillary Clinton, la primera dama, era la esposa del presidente Clinton, había sido alumna de Saúl Alinsky. Este Saúl Alinsky escribió un libro para entrenar a los elementos de la extrema izquierda en sus acciones contra el cristianismo en Estados Unidos. Hillary Clinton, aparte de ser la alumna preferida del señor Saúl Alinsky, cuando se graduó, estuvo trabajando 2 años como secretaria de Alinsky. Este Alinsky, en su famoso libro que él utilizaba en las escuelas que él preparó para la gente de la extrema izquierda, dedicó el libro especialmente a Satanás. Así que la gran influencia de Hillary sobre su marido Bill Clinton era una influencia
en contra del cristianismo. Por eso sorprende de que los conservadores de Estados Unidos, que los cristianos de Estados Unidos no enarbolen más contra Bill Clinton y su esposa Hillary, que no enarbolen lo que fue la acción de Waco, donde fueron asesinados 87 cristianos, entre ellos 27 niños. Por eso yo creo que es importante recalcar que ellos representan el anticristianismo, porque en el fondo tanto Bill Clinton como su esposa Hillary Clinton son satanistas. Por eso también ellos apoyan una cosa satánica como es el aborto. Julia Llanes, Real Estate Associated, con las mejores ofertas del mercado. Estados Unidos fue formado por inmigrantes. Todo el mundo en América, quiero que esto se escuche, todo el mundo en América es inmigrante. Los europeos llegaron después de 1492, cuando el gran almirante español Cristóbal Colón descubrió América. Mucha gente habla de que los originarios habitantes de América, los indios de América también eran inmigrantes. Los indios de América descienden en su gran mayoría de asiáticos que emigraron a este continente hace 10, 12 o 15 mil años, pero también eran inmigrantes. Quiere decir que todos los seres humanos que habitan en este continente llamado el Nuevo Mundo, las Indias o América, somos inmigrantes. Pero en el caso actual hay una gran polémica sobre lo que son inmigrantes legales, inmigrantes ilegales. Hay que comprender de que hay inmigraciones positivas e inmigraciones negativas. Que hay inmigrantes buenos y inmigrantes malos. Pero en el caso actual de las inmigraciones que vienen a Estados Unidos, hay que hacer una excepción con 3 países. Esos países son Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¿Y por qué digo esto? Porque los inmigrantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela son básicamente inmigrantes por cuestiones políticas. ¿Por qué? Porque son inmigrantes que huyen de sus países natales, porque en ellos no hay libertad, no hay democracia, porque en sus países, esos países, hay dictaduras comunistas. Y hay dictaduras comunistas en parte por culpa de gobiernos norteamericanos. En el caso de Cuba, por ejemplo, los cubanos están conscientes, uno de ellos, inmigrantes políticos, porque huyen de Cuba, porque en Cuba hay una dictadura comunista que hace que el país no haya libertad, no haya agua, no haya comida, no haya electricidad y no haya esperanzas. Y los americanos tienen una gran culpabilidad de que haya una dictadura comunista en Cuba. ¿Por qué? Porque recuérdese de que el gobierno de Eisenhower negó el suministro de armas y de municiones para combatir a la guerrilla del entonces criptocomunista Fidel Castro.
Además, recuérdese de que Fidel Castro, que ganó gran popularidad en Estados Unidos y en el mundo, fue por culpa del New York Times, el principal periódico de Estados Unidos, y de su editorialista Herbert Matthews. Herbert Matthews, que era posiblemente un agente soviético, fue el hombre que en los años 20 decía que Lenin y Trotsky eran simplemente unos socialdemócratas, que decía en el año 40 y pico de que Mao Zedong, el tirano Mao Zedong, era un reformador agrario, y que estuvo en la Guerra Civil Española de 1936 a 39, favoreciendo al grupo comunista del Frente Popular frente a la insurrección nacionalista que lideraba el general Francisco Franco. Me acuerdo de que Herbert Matthews, con sus 3 artículos famosos que le hizo Fidel Castro en la Sierra Maestra, y cuyo viaje a la Sierra Maestra para entrevistar a Fidel Castro estuvo autorizado por Fulgencio Batista, pues bien, este señor le dio una popularidad gigantesca a Fidel Castro en el mundo entero. Fue el que inventó que Fidel Castro era el Robin Hood de las montañas de Cuba. En el caso, por ejemplo, de Nicaragua, el gobierno norteamericano le negó el suministro de armas y de municiones a la Guardia Nacional del gobierno de Somoza para poder combatir a las guerrillas entonces criptocomunistas de los sandinistas. Y en el caso de Venezuela, recordemos que los militares venezolanos depusieron al dictador comunista Hugo Chávez con un golpe de estado militar. Y el gobierno de Bush, que entonces gobernaba Estados Unidos, le ordenó a su secretario de Estado Colin Powell de que presionara al embajador norteamericano en Venezuela para que los militares venezolanos soltaran a Hugo Chávez y lo volvieran a instalar en el poder. Desgraciadamente, esos militares venezolanos obedecieron el mandato que les hacía el gobierno de Estados Unidos, que estaba presidido por el señor Bush. Bush hizo esto porque al fin y al cabo la familia de Bush estaba sometida a los Rockefeller desde finales del siglo XIX. Quiere decir que el gobierno norteamericano tiene una deuda de honor de darle la categoría de inmigrantes políticos a la gente que huye del régimen comunista de Cuba, del régimen comunista de Nicaragua y del régimen comunista de Venezuela. Yo creo que los Estados Unidos también, y esta es la política que inauguró el expresidente Donald Trump, tienen derecho a no darle entrada en su país a todo el que quiera hacerlo. Mucha gente viene de países de América Latina y entonces piden el asilo político. El que venga de un país que no tenga una dictadura comunista, de un país en que haya elecciones, que haya libertad política, no puede decir que es un perseguido político. Este caso de perseguidos políticos tienen solamente los países
que están bajo regímenes comunistas, porque estos regímenes no dan libertad y persiguen a los que no son sus seguidores. A mí me molesta mucho cuando veo los casos de los balseros cubanos que se arriesgan sus vidas por irse del comunismo y venir a las tierras libres de América. Y cómo el gobierno americano los devuelve a Cuba. La Cuba comunista, la Cuba no democrática, la Cuba en que se persigue a todo el que esté en favor de la libertad, a todo el que esté en favor de Dios y a todo el que esté en favor de que haya un régimen democrático. Creo honestamente que esos cubanos merecen que se les dé asilo en este país. Estoy en contra de que se devuelvan a los cubanos que huyen de Cuba, porque en Cuba hay un régimen comunista, hay un régimen totalitario, y que aparte de eso es enemigo de Estados Unidos. Creo que no hay razón ninguna moral de parte del gobierno americano para no darle la entrada en Estados Unidos a los latinoamericanos que vienen huyendo de regímenes comunistas. Y en esto vuelvo a repetir que vienen huyendo de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela. Julia Yales, Real Estate Associated, con las mejores ofertas del mercado. Se despide de ustedes su hermano en Jesucristo, Napoleón Vilaboa, y pidiéndole de que si están de acuerdo con nuestras opiniones, nos den un like y se suscriban a nuestro periódico Napoleón Vilaboa, analista político, por YouTube. Y deseándole a todos ustedes de que sigan en la lucha junto con nosotros en contra del globalismo y del nuevo orden mundial. Quiero pedirle a Dios de que los alumbre y que los proteja. Amén y amén.